Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Como ya estamos en la unidad número 1 denominada Para salvar el planeta y hemos abordado la experiencia de aprendizaje y llegó la hora de discutir El plástico nos convoca, revisaremos esta cápsula para sintetizar y reforzar ciertos aprendizajes que hemos trabajado en ella. Recordemos que en esta unidad hemos visto la discusión y los organizadores gráficos. Por lo tanto, el objetivo de este video será sintetizar cómo usamos estas herramientas para comunicarnos de forma oral y escrita de un modo efectivo. Seguramente escuchaste en las sesiones el concepto de género discursivo y viste en el ABA muchas formas de hablar sobre el plástico. Pero, ¿por qué partimos con esto? ¿Qué son los géneros discursivos? ¿Para qué sirven? ¿Y para qué te sirve saber de esto? Bueno, en palabras simples, los géneros discursivos son la manera en cómo se concreta el lenguaje en uso. En palabras sencillas, son formas reconocibles y compartidas por los hablantes, es decir, por nosotros. Conocemos su formato, sus participantes, los contextos en los que suelen producirse, porque a menudo los usamos. Los géneros discursivos tienen propósitos distintos y por ello su uso está dado por la intención comunicativa o al propósito comunicativo al que responden. Por ejemplo, si necesitas avisar que no podrás conectarte a la sesión remota, le escribes un email a tu profesor y usas el género discursivo correo electrónico. Entonces, saber qué es, cómo se escribe y para qué te sirve, te permite usarlo de modo práctico y efectivo. Y así ocurre con el resto de los géneros discursivos que usamos tanto en nuestra vida personal como también en nuestra vida laboral y académica. Claramente, nuestra experiencia en torno a las diferentes comunidades discursivas en las que nos movemos nos hace reconocer estos géneros, comprenderlos y también evaluarlos. Algunos de los ejemplos de géneros discursivos típicos son, por ejemplo, el podcast. Seguramente has escuchado alguno. Los cortometrajes, los videojuegos, un informe que debes haber escrito durante tu carrera y también durante el colegio, unas reseñas, los proyectos, las disertaciones, debates, discursos, noticias, artículos de investigación científica, series y portafolio de título, entre muchos otros. Si nos fijamos, muchos de ellos los usamos a menudo. Los escuchamos también, los leemos y los escribimos. Estos géneros están presentes en nuestra vida y podemos establecer qué, cómo y para qué los empleamos. Por ejemplo, volvamos al anterior. Si queremos vender un producto, crearemos una publicidad. Y si tenemos que generar una idea, creamos un proyecto. Y así vamos empleando en nuestra vida los diferentes géneros discursivos de acuerdo a las convenciones propias de las comunidades. Volvamos ahora al ejemplo que acabamos de realizar. Si le quiero avisar a mi profesor que no podré asistir a su clase, difícilmente alguno de nosotros pensaría en escribirle un cuento para justificar que no podré conectarme, o una noticia para justificar la inasistencia, pues sabemos que por convención el género que empleamos para ello sería, por ejemplo, un correo electrónico. De hecho, podríamos apostar incluso que en este momento estás pensando en la estructura prototípica de este género discursivo. Ahora veamos géneros discursivos en la oralidad. Un género muy importante en ella es la discusión. Este es un intercambio de información donde existen diferentes puntos de vista, temas o situaciones y se pretende llegar a un acuerdo o un consenso entre los participantes, siempre teniendo en cuenta que este tipo de diálogo debe darse en un clima de cooperación recíproca. Al tener los hablantes ideas diferentes respecto a un mismo tema, deben considerar una serie de argumentos para avalar sus opiniones discordantes. Es así que al discutir deben prevalecer las evidencias y demostraciones de lo que se defiende o plantea como verdadero. Esto es lo que conocemos comúnmente como respaldo. Entonces, la discusión se construye como un espacio deliberativo, de intercambio y construcción de ideas, y no un enfrentamiento o una pelea. En la discusión es fundamental que consideremos los siguientes elementos. 1. Complementariedad.
es decir, la capacidad de los hablantes de alternar y articular los roles, escuchar y validar al otro, no atacar a quienes no piensan como yo, sino dar el espacio para la escucha activa. 2. También es importante la cooperación. En otras palabras, existe un contrato implícito de comunicación que es colaborativo y no competitivo. Debemos dejar de pensar que al discutir se está compitiendo y debe existir un ganador. Pensar que una sola persona tiene la razón no nos permite avanzar ni dar espacio a la tolerancia, mucho menos a construir un mejor futuro y mejorar como personas. Debemos tener en mente que siempre aprenderemos algo del otro. 3. La finalidad también es importante, pues al ser un género discursivo que busca el intercambio y la construcción de ideas, se debe tener una postura clara y debemos apreciar nuestra posición y con ello los argumentos que usamos para defenderla. Por ello, recordemos los recursos verbales en nuestras discusiones, como el uso de algunos conectores causales, de los conectores consecutivos, también algunos conectores adversativos y los enfatizadores y mitigadores. Usarlos nos ayudará a darle más fuerza a nuestro discurso. Además, el uso estratégico de los elementos paraverbales nos servirá en una discusión, como es el volumen, la entonación, las pausas y el ritmo. Recuerda que todo esto aparece en la página 11 de nuestro libro. 4. También debemos tener en consideración la formalidad. Al discutir, la construcción de los enunciados y el tratamiento de los temas debe hacerse con responsabilidad, aplicando las máximas y entendiendo que la discusión es una práctica social. Otro elemento importante que trabajamos en la experiencia 1 son los organizadores gráficos, y estos son formas visuales de representación del conocimiento, es decir, son representaciones gráfico-espaciales en las que se muestra de forma simplificada la información relevante y las interrelaciones entre ellas, permitiendo de forma económica y en un solo golpe de vista considerar las partes de un texto que, integradas entre sí, forman un todo. Existen diferentes organizadores. Hay algunos para ordenar lo que se comprende en textos escritos y orales. Hay otros que sirven para potenciar el análisis en la oralidad y otros que sirven para secuenciar los hechos. Nosotros, en esta ocasión, trabajaremos con el esquema de llaves, pues resulta conveniente para seguir aplicando las macro reglas que ya hemos trabajado y es un aliado para fortalecer la comprensión efectiva de los textos. Debemos recordar que los organizadores gráficos tienen formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo de información. Por ejemplo, está el mapa conceptual, el cual jerarquiza y relaciona información a nivel general o global. En él se usan conectores, conceptos, palabras enlace, proposiciones, líneas y flechas de enlace, conexiones cruzadas, representadas por elipsis u óvalos, y su uso resulta ideal para abstraer clases y subclases. También encontramos el mapa mental, que a diferencia del anterior, el mapa conceptual, no toma en cuenta conceptos, sino que surge a partir de ideas o imágenes. En él se aprovecha la lluvia de ideas y las palabras clave como recurso. Se organiza de un modo radial, resultando ideal su uso para generar análisis de caso y también para sintetizar información de diversas fuentes. Además, existen otros organizadores gráficos que son mucho más específicos que los que hemos visto. Por ejemplo, si estamos en presencia de secuencias temporales, es decir, algo que se organiza en el transcurso del tiempo, resulta efectivo utilizar una línea de tiempo. En tanto, si queremos analizar las causas, tanto reales como potenciales, de un suceso o problema, es decir, el efecto, es conveniente usar el diagrama de Ichikawa. Este último organizador es muy útil para fortalecer las discusiones grupales, ya que permite ampliar la comprensión del problema y así ampliar la visión de las posibles causas, viéndolo de manera más sistemática y completa, lo que favorece mucho la discusión. Por último, el organizador gráfico, y por cierto, el más gráfico de todos,
es el esquema de llaves, el que veremos en esta unidad, el cual funciona muy bien con la memoria visual, pues permite sintetizar la información de lo general a lo particular, respetando una jerarquía de izquierda a derecha. Como señalamos anteriormente, es muy útil para sintetizar la información, por lo que lo veremos en detalle. Ahora, revisemos cómo hacer un esquema de llaves, y para poder aplicar los pasos, tomaremos dos textos trabajados en clases, específicamente en la guía número 3, los que aluden al bastoncillo de plástico y su impacto en el océano. Vamos a hacer este esquema de llaves siguiendo 5 pasos. Veamos el paso número 1. Este es comprender la información leída y aplicar las macrorreglas. Esto favorecerá que puedas identificar y jerarquizar la información. Si hay 2 o más textos, debes relacionar la información como se aprecia en las imágenes que te estaba mostrando. Si te fijas, en este primer paso, al aplicar las macrorreglas, te permite reconocer que el tema es el bastoncillo de plástico y el daño al medio ambiente. Al leer ambos textos, lograrás darte cuenta de que la infografía entrega una especificación respecto al párrafo 1 del texto. Así, la idea principal del párrafo 1 apunta a que los bastoncillos son los que más contaminan el mar. Por tanto, la información asociada a lo que sucede con los bastoncillos una vez que pasan por la rejilla y llegan al río o el mar, se ilustra cómo estos llegan a convertirse en fragmentos tóxicos para la fauna marina. Ahora, en el paso número 2, una vez relacionada la información entre los textos, debes comenzar a agrupar esta información, es decir, tomar las ideas principales y transformarlas en un enunciado más breve, una frase. Esta acción no es sencilla y puede ser recursiva, es decir, que a medida que vayas avanzando, podrías ir reformulando lo que ya hiciste. Posteriormente, en el paso número 3, debemos distribuir en el espacio esta información, usando las llaves para ordenarla. Recuerda que el orden es de lo general a lo particular, de izquierda a derecha. En este punto debemos tener en cuenta que en este paso obtendremos el título, el que en este caso es bastoncillo de plástico, y que las ideas principales se transforman en 3. Contaminación en el océano, sería la 1, 2, bastoncillos y mala función, y 3, agentes contra su uso. De esta manera se despliegan las ideas secundarias y los detalles en los casos puntuales. Por ejemplo, en agentes en contra de su uso, la tercera idea principal de nuestro esquema se presenta de modo secundario, que es el Estado de Francia, quien prohíbe la comercialización de los bastoncillos, y en detalle que esto entrará en vigencia en el año 2020. Ya en el paso número 4, una vez que tengamos distribuidas las ideas, debemos leerlas y clasificarlas, evaluando así nuestro trabajo. Para ello, hay que fijarse en que las ideas principales también se presenten de un modo deductivo. Por ejemplo, reconocemos que el segundo concepto, bastoncillos mala función, tiene que reformularse por 2 motivos. El primero no abarca todas las ideas secundarias, es decir, no está englobando todo lo anterior. Y el segundo motivo es que su ubicación en el mapa no es la adecuada para potenciar la relación de causa-consecuencia del tema en cuestión. Entonces, vamos viendo cómo cambia esto, y podríamos poner algo que representase más esta idea principal, como por ejemplo bastoncillos perjudiciales e inútiles. Y así marcamos que este es un invento que no sirve y que el cambio de fabricación de plástico a cartón reutilizable no es representativo a nivel de las empresas. Sin embargo, colocando esta expresión, reformulamos el resto de ideas principales y además nos damos cuenta que el título es insuficiente y en realidad debería enfatizar en que el bastoncillo es muy malo para el medio ambiente. Por lo anterior, así quedaría finalmente nuestro esquema de llaves.
Si te das cuenta, lo hemos reformulado en reiteradas ocasiones y probablemente esto también lo debas hacer tú. Finalmente, en el paso número 5, debemos realizar la lectura de nuestro esquema de llaves y verificar que corresponde a la síntesis de lo que hemos leído previamente. La idea es que siguiendo la lectura de izquierda a derecha, quede claro el organizador y el contenido de ambos textos. Si te fijas, un organizador es una transformación sistemática en la que aplicamos las macroreglas para realizarla. Ahora, el esquema que acabamos de realizar también podría verse algo diferente, tal vez algo como este. Si te fijas, las palabras que empleamos difieren de las palabras que empleamos en el anterior, pero las ideas principales y las secundarias apuntan a lo mismo, pues ambos mapas sintetizan los mismos textos leídos. Ya para finalizar, no olvides que todo lo presentado en este video es muy útil para trabajar la discusión y los organizadores gráficos. Por lo tanto, aplica estas sugerencias e incorpora estas herramientas en tus lecturas y en tu espacio de estudio. No nos queda más que agradecer tu atención y compromiso durante lo que llevamos de semestre. Sigamos trabajando y aprendiendo. Nos vemos en una próxima cápsula.